Bueno, hoy vamos a concluir esta exhortación apostólica del Papa Pablo VI sobre la alegría cristiana. Venimos charlando sobre ella y hoy vamos a terminar. Bueno, hablar de la alegría es bueno con gente que sonríe, como ustedes, y que eso no es poco, ¿no? A veces uno lo toma con naturalidad, pero seguramente todos pasamos por experiencias de la vida donde la sonrisa no te salió. E incluso a veces cuando los dolores son muy grandes, como la pérdida de seres queridos, uno cree que nunca más va a poder volver a sonreír, ¿no? Y bueno, y sin embargo, luego podemos hacerlo, porque es cierto que en la vida todo es un poco de cal y un poco de arena, ¿no? Entonces, bueno, la vida sabe compensarnos. Y cuando ponemos en la balanza las experiencias de la vida, bueno, no todas son tristes y negativas, como es cierto que tampoco todas son alegría y felicidad. Pero bueno, muchas veces uno puede creer que la alegría es solo para algunos, o sea, para los que las cosas les van bien. Y a veces, bueno, si uno sobre todo es pesimista o es de mirar siempre lo que no tengo, lo que me falta, lo que salió mal, uno con más razón, ¿no? Va a decir, a los otros les va bien y a mí me va mal, ¿no? Entonces los otros pueden ser felices o estar alegres y es cosa para ellos, pero no para mí. Bueno, ese es un error, ¿no? Que es importante que lo revierta, porque la experiencia de felicidad, la que este mundo nos puede dar, siempre pequeña, de momentos, o la alegría que podemos experimentar, es para todos, no es solo para algunos. Entonces, bueno, es errada, ¿no?, esta apreciación de creer que la alegría es solo para algunos, para los que les va bien. Porque pensemos que el evangelio significa buena noticia. El evangelio, en primer lugar, fue destinado y anunciado a los pobres, a los humildes. Jesús mismo, ¿no? ¿Se acuerdan cuando tomando aquel texto del profeta Isaías, que él en la sinagoga encuentra al abrir el libro, cuando fue a hacer la lectura, lo toma como propio y ahí dice Isaías, y luego dirá Jesús de sí mismo, yo fui enviado para anunciar la buena noticia a los pobres, a los afligidos, ¿no? Por lo tanto, bueno, el evangelio, buena noticia, no es anunciado a los que les va bien, sino todo lo contrario, ¿no? Por eso, si yo estoy afligido, triste, desalentado, bueno, para mí es la alegría entonces, o yo estoy necesitado de esa alegría. Y para mí hay un anuncio de alegría en la fe, como decíamos en el Evangelio, donde se anuncia la alegría desde lo sencillo, desde su contenido simple, para que también en la simpleza de la vida podamos encontrar la alegría, sin necesidad de situaciones extraordinarias, ¿no? Para estar feliz, para estar alegres, a veces necesitamos saber captar las pequeñas cosas de la vida. Nuestra alegría, por lo tanto, nunca estará completa si no miramos con plena confianza a Jesús. Y por eso hablamos de el anuncio del Evangelio, ¿no? El anuncio del Evangelio destinado a los pobres, o sea, un anuncio de alegría para los momentos de mayor pequeñez, de mayor vulnerabilidad, ¿no?, de mayor dificultad en la cual uno pueda vivir. El mensaje es que ahí, en esos momentos, podamos dirigir nuestra mirada a Jesús. Solo ahí podremos recuperar la alegría que perdimos por la situación difícil que nos toca atravesar, lo cual es lógico. Nadie va a estar cantando y bailando, ¿no?, si estoy enfermo, si me duele algo,
si estoy pasando por una dificultad y si esta se prolonga en el tiempo, no es solo un día que las cosas me salieron mal, porque muchas veces, bueno, hay semanas, meses, años, ¿no?, en los cuales uno vive alguna situación difícil, diremos los creyentes, alguna cruz, ¿no?, que me toca llevar. Y es por eso que hay que volver la mirada a Jesús, y especialmente para que nuestras cruces, como les decimos muchas veces a esos momentos dolorosos o de dificultad, no sea una cruz vacía, porque una cruz vacía, o sea, una cruz sin Jesús, eso sería una cruz vacía, solo nos aplasta, solo nos martiriza. Pero con Jesús podemos descubrir que en Él encontramos consuelo, paz, fuerza, que es lo que necesitamos en los momentos más difíciles, ¿no? Por eso el Evangelio siempre nos enseña esto, a poner la mirada en Jesús, el que dijo: vengan a mí los que estén cansados, agobiados, afligidos, que yo los aliviaré. Una hermosa palabra para guardar en el corazón, para recordarla, sobre todo ahí, ¿no?, en los momentos donde uno se encuentra peor. Vengan a mí los que estén cansados, agobiados, afligidos, que yo los aliviaré. Por lo tanto, el llamado a la alegría, esta invitación que nos hace Dios, es una llamada universal. No es para todos. No es para todos. No es solo para algunos o para los que uno cree que las cosas le van bien, sino que la experiencia de la alegría la podemos tener todos en todas las circunstancias de la vida. A veces me da la sensación de que es uno el que no se permite la alegría. Yo les decía a veces, bueno, hay momentos difíciles, dolorosos de la vida, como puede ser la pérdida de un ser querido, donde uno cree que no va a volver a sonreír y capaz que un día de repente sonríe y uno tiene culpa. Dice, ¿cómo me voy a estar feliz y sonriente si yo perdí a este ser querido, ¿no? Pero claro, como digo, la vida te da revancha, ¿no? La revancha de la alegría en medio del dolor. Y entonces, bueno, no sería sabio que uno viva estancado en un problema sin poder salir de él. Digamos que ahí hay una dificultad emocional, psicológica, ¿no?, por la cual es como si yo me quisiera morir con mis muertos, ¿no? Si yo no tengo el ánimo de levantarme, de salir, por eso en muchas de esas situaciones hay que buscar ayuda, porque a veces uno no puede salir por sí mismo, ¿no? Y como digo, muchas veces siento la culpa de estar contento, la culpa de estar alegre, lo cual no es una experiencia que debamos vivirla así, porque la alegría o el hecho de volver a sonreír después de una situación difícil significa que mi herida se está curando, ¿no?, de que estoy sanando esa herida. Y a veces para los creyentes esa puede ser obra de Dios en nuestra vida. Dios está regalándome otra vez la posibilidad de sonreír, de ver la vida con alegría, ¿no?, de haber ya pasado esa noche oscura de la aflicción, del dolor, de las lágrimas, y bueno, empiezo a vislumbrar otra vez la luz, el sol en mi vida, ¿no? Por eso, más que culpa, cuando uno transitó un momento de dolor y ahora me siento mejor y me siento más contento, más que culpa debo sentir que le debo dar gracias a Dios, ¿no?, porque me salvó de la angustia y me devolvió la alegría, porque me sacó del pozo de la tristeza en la cual me encontraba. Bueno, por lo tanto, todos los seres humanos, si estamos atentos y disponibles, podemos percibir la alegría en lo hondo de nuestro corazón. Y aquí decía el Papa Pablo VI, en esta carta que escribió en el año 1975, que especialmente esa alegría podía experimentarse ese año, que era un año jubilar, o un año santo. Bueno, nosotros justo en el 2025 también estamos en este año jubilar, en este año santo, y ¿de dónde brota la alegría de estos años especiales?
Bueno, la alegría brota de ese tesoro de la misericordia, que especialmente, bueno, la Iglesia quiere mostrar como un signo del amor de Dios hacia toda la humanidad, ¿no? Los años jubilares, los años santos, son años para experimentar eso, ¿no? La alegría de ser amados por Dios, donde descubrimos que Dios tiene abierto su corazón con todos los tesoros de su misericordia divina para cada uno de nosotros. Bueno, muchas veces, lo decíamos recién, el peso de nuestras cargas hace que nos veamos como sin la posibilidad de gustar las alegrías cotidianas. Pero sin embargo, estas alegrías existen. Por eso también decíamos, si uno está atento y disponible, las va a poder captar. Porque yo puedo estar pasando el momento más triste, más doloroso de mi vida, la oscuridad del alma, pero el sol sale igual y yo lo puedo disfrutar. Y una flor me mostrará su belleza mientras yo estoy triste. O sea, mientras yo estoy triste, no es que ni las flores nacen, ni el sol deja de salir, ¿no? Ni ninguna persona me pueda dar su cariño o dar su alegría, ¿no? Alguien a lo mejor puede estar triste por una cosa y si tiene nietos, de repente son chiquitos y vienen a traerme alegría. Bueno, ¿no? Yo soy quien está triste, pero ellos no. Y entonces vienen con su alegría y de repente me hacen olvidar de mi tristeza, de mi dolor y puedo compartir con ellos. Lo mismo podemos ir de una amistad, de un lugar donde pueda ir, como yo le decía recién a la señora, qué lindo poder salir de la casa cuando hay dificultades a veces para movilizarse, pero estoy. Bueno, ya eso es importantísimo, ¿no? Habla de que tengo salud espiritual, porque si no estaría bajoneado, triste, encerrado en casa, ¿no? Bueno, mientras uno está bien interiormente, bueno, se las va a arreglar, se las va a ingeniar, ¿no? Para poder salir, para poder encontrarse con otros, lo cual todo eso produce alegría en el corazón. Y son cosas muy simples, ¿no? Muy chiquitas, pero que terminan siendo muy importantes. Y como decíamos, termina siendo una acción de Dios en nuestro corazón. Por eso, dice aquí el Papa Pablo VI, es el Espíritu Santo quien desea ayudarnos a descubrir de nuevo esas alegrías que están ahí cerca nuestro, pero que a veces no nos encuentran disponibles y abiertos para poder captarlas y que nos provoquen alegría interior. También es cierto, pensamos en el mundo del dolor, dice aquí el Papa Pablo VI, y también en aquellos que están llegando al ocaso de su vida. Y la alegría de Dios también llama a la puerta de los sufrimientos físicos y morales, para que le abramos la puerta, ¿no? Abrir la puerta a la alegría. Y dice, la alegría puede producir ahí su obra de transfiguración. Una hermosa imagen, ¿no? Uno dice, bueno, yo estoy encerrado en mi dolor y me golpea la puerta la alegría. Y si le abro, produce una obra de transformación en mí. Y dentro de este año santo, del año jubilar, decimos experiencia de la misericordia de Dios, es también experiencia del perdón. Por eso, para la alegría, ser liberados de nuestro pecado, que causa tristeza en el corazón, sin duda que también es la experiencia de una verdadera libertad y de alegría verdadera. Y no hay carga más pesada o abrumadora que el pecado, ¿no? Que el mal en nuestro corazón. Y recuerda aquí el Papa, por ejemplo, al hijo pródigo del Evangelio. Dice, ¿qué miseria más solitaria que la del hijo pródigo?
descrita en el evangelista San Lucas, ¿no? El estar alejados de Dios. Y a veces piensen, ¿no?, que las enfermedades o los momentos difíciles de la vida a veces son ocasión para acercarme a Dios, pero muchas veces podrían alejarme de Él, ¿no? Porque quizás siento que Dios me abandonó, que Dios no me escucha, o que Dios no existe, porque me ha pasado esto tan grave que es injusto, que yo no lo merecía, ¿no? Y eso me puede rebelar contra Dios. Bueno, volver a redescubrirme hijo, hija, amada de Él, ¿no? Y poder superar, ¿no?, esa rebeldía interior que me ha generado esa situación de la vida, y tengo que ahí entrar en un proceso de reconciliación. Es como, bueno, cuando uno se enoja con su mamá, con su papá, ¿no?, con alguien así, se ha enojado alguna vez, bueno, uno tuvo que transitar un proceso de reconciliación otra vez. Y bueno, con Dios, como hijos, como hijas, puede pasarnos lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, entrar en ese proceso de reconciliación nos ayuda también a descubrir la alegría de ser perdonados, de ser amados. Luego, aquí se habla de la alegría de los jóvenes, la alegría y la esperanza en el corazón de los jóvenes. Y particularmente hace referencia a la iglesia, que es rejuvenecida con la alegría del Evangelio. Y entonces podríamos decir también para cada uno de nosotros que la alegría interior, esa que brota de las cosas simples de la vida, la alegría que brota de estar en comunión con Dios, nos rejuvenece el alma, ¿no? Y podríamos decir todo lo contrario del pesimismo, de la queja, ¿no? Piensen en una persona joven, cuando se queja todo el tiempo de todo, rezonga por todo, le suelen decir, ya pareció un viejo. Se ve que los viejos son más rezongones, dice, ya pareció un viejo, que te estás quejando de todo. Y bueno, eso, si uno siendo viejo o siendo grande, aprende esto, a disfrutar las cosas de la vida, a no vivir en la queja, estaría conservando la juventud espiritual, ¿no? Que bueno es no perderla, que es mantener viva siempre la esperanza, el optimismo, el ver lo positivo de la vida, el tener ganas de seguir, el asombro frente a las cosas, y no que para mí ya sea todo conocido, aburrido, sin ganas, ¿no? Entonces, bueno, mientras uno tiene ganas, mientras uno ve la vida con esperanza, mientras uno no se queda solo en la queja, podrá mantener esa juventud que vive también la iglesia rejuvenecida por el Evangelio de Jesús. Para poder ser portadores de esperanza para otros, ¿no? Creo que no hay sociedad más enferma que la que tiene a sus jóvenes tristes. O sea, donde ya no tienen ninguna esperanza. Porque bueno, que una persona haya vivido y ya no tenga más esperanza, o la vida la haya golpeado mucho, uno lo puede comprender y ayudarle a que recupere otra vez la esperanza y la alegría, pero uno puede comprender. Pero alguien que recién empieza a vivir y que ya la vida no tenga sentido y que ya no tenga ganas de nada y que ya crea que la vida a él no le da ninguna razón, ¿no? Y por lo tanto, frente a la nada, no le queda más que drogarse para evadirse de la realidad. Bueno, es muy triste, ¿no? Y nuestra sociedad hoy genera eso. Por lo cual, bueno, nuestros jóvenes necesitan, ¿no?, una vez más, que la juventud de los creyentes, rejuvenecidos por el Evangelio de Jesús, podamos seguir anunciando la buena noticia del Evangelio, que siempre es posibilidades nuevas que vienen de Dios para cada persona. Esa juventud también espiritual nos habla de que no nos damos por vencidos.
Y la esperanza cristiana es la que nos levanta siempre, ¿no? A pesar de la dificultad que podamos tener para seguir adelante. Es parte de ese dinamismo del Espíritu Santo en el corazón del creyente que hace en nosotros, como lo hace en la Iglesia, que podamos recibir inagotablemente su propia juventud. Y eso es lo que a la Iglesia le hace fecunda, ¿no? El permanecer joven. Entonces también, ¿no? Porque, bueno, la juventud es signo de eso, de fecundidad, de todo lo que puede hacer, de todo lo que puede aprender, de todo lo que puede dar. La juventud es la gestadora de la vida, ¿no? Porque uno en la etapa de la juventud ha podido tener hijos, por ejemplo. O sea, la fecundidad se da ahí, en esa etapa. Por lo tanto, mantener la juventud espiritual es seguir dando frutos. Que la vida no quede seca, sino que podamos seguir dando frutos, que nuestra vida pueda seguir siendo fecunda. En la alegría del año santo, del año jubilar, como el que nosotros también en la actualidad estamos viviendo, ahí el Papa dice, para vivir esa alegría en el año jubilar es muy importante descubrir que hay dos momentos o circunstancias en las cuales tenemos que poner el acento. Y una es la comunión con Dios y la otra la comunión con las personas, la comunión con los hermanos. En esa comunión con Dios, poder descubrir la presencia de Dios en nosotros, que es fuente de gozo, de paz y de alegría. Porque Él está conmigo en cualquier circunstancia en la que me encuentre, poder experimentar, ¿no? En la intimidad del corazón su presencia. Si alguien me ama, dice Jesús, mi Padre lo amará. Vendremos a Él y pondremos en Él nuestra morada. Entonces, poder descubrir a Dios dentro nuestro nos llenará de entusiasmo para vivir. Y justo uso esta palabra porque la palabra entusiasmo significa, etimológicamente, entusiasmo significa tener un Dios adentro. Eso significa entusiasmo, tener un Dios adentro. Bueno, los cristianos podemos tener entusiasmo, esperanza, ganas de vivir, ser portadores de esa alegría para otros, precisamente por esto, porque tenemos a Dios adentro, porque Él ha puesto su morada en nosotros. Entonces, bueno, hay que reforzar en este tiempo nuestra comunión con Dios, desde la conciencia de que está conmigo, de que está a mi lado. Y lo otro, la comunión con los demás, ¿no? El valor de estar unidos a otros, sobre todo el valor de la unidad. Acá dice ser una sola cosa, ser un solo corazón, ser una sola alma, son indispensables en la Iglesia y también en la humanidad. Digamos que lo peor que puede sucedernos es la división, ¿no? La discordia. Por eso es un tiempo de reconciliación con Dios y también con los demás. Bueno, todos tenemos estas experiencias también, ¿no? De momentos en los cuales la división, tanto en la familia como a veces en el distanciamiento de un amigo, de una amiga, nos ha hecho poner muy tristes. Y a veces son situaciones que no se superan de un día para otro. Y muchas personas viven esa aflicción, la desunión en la familia. ¿Cómo puedo volver a unir a mis hijos que no se hablan? ¿No? Lo cual es muy doloroso para los padres. O mi hijo no me habla, o mi hija se ha separado de mí, no la vemos, no podemos ver a los nietos. Bueno, tantas de esas situaciones que se viven en las familias, cómo ser nosotros canales de unidad tenemos que pensar, ¿no? Cómo podemos tender puentes, lo que se puede, porque no depende solo de uno, sino también de los otros, de las circunstancias, ¿no? Pero evidentemente es generadora de tristeza esa división o esa discordia o esa falta de unidad que puede suceder entre familiares o entre amigos.
para ir finalizando y después si alguien quiere compartir algo de que le resuena de esto que estamos diciendo o compartir alguna experiencia personal, también la puede hacer. Bueno, aquí recuerda ya en la conclusión de esta carta, de esta exhortación del Papa Pablo VI, recuerda cómo el Espíritu Santo que animaba a la Virgen, que animó a los santos, es el que sigue animando a nosotros los cristianos a vivir con alegría, a vivir con paz, con esperanza, que dice siempre sobrepasa los fracasos y los sufrimientos. Porque evidentemente los fracasos y los sufrimientos no vienen de Dios. Muchas de esas cosas vienen de nuestras malas decisiones, ¿no? Que a veces uno no se hace cargo de eso, ¿no? Porque muchas cosas las sufrimos porque nosotros hemos tomado malas decisiones, ¿no? Pero uno dice, ay, ¿por qué ahora tengo este problema en el estómago y este sufrimiento? ¿Y por qué Dios lo permite en su vida? Porque a lo mejor toda la vida comí mal y comí lo que no debía comer, ¿no? Y entonces, bueno, después están esas consecuencias y uno se las tendría que bancar en un punto o hacerme cargo. Sí, la verdad que nunca me cuidé. Bueno, ahora tengo estos problemas. ¿Qué va a hacer? Trataré de llevarlo lo mejor posible, ¿no? Y seguro Dios está a mi lado y me acompañará y estará conmigo. Pero bueno, muchos de nuestros males a veces son de ahí también. Lo mismo que decimos, una división en la familia no se ocasiona porque sí, porque se les antoja no hablarse más. Algo pasó y alguien nos está haciendo cargo y a veces también podemos ser nosotros, ¿no? Muchas veces también se dice eso, mi nuera está enojada conmigo, pero la verdad que no sé por qué. Y algo habrá pasado, ¿no? O ella está re loca, o pasó algo. A lo mejor no hubo mala intención, pero algo ha sucedido. Las cosas siempre son de a dos, ¿no? Entonces, bueno, uno no se hace cargo y las cosas a veces no logran componerse del todo. Pero es cierto que muchas veces hay responsabilidad, ¿no? En lo que hacemos y en lo que padecemos después. Pero Dios no es el que nos manda los sufrimientos o los fracasos. Por eso, como la alegría, la paz, la esperanza vienen de Él, y Él está por encima de todo lo otro, por eso es importante que guardemos esta idea. Siempre la alegría y la esperanza y la paz van a sobrepasar los fracasos y los sufrimientos, incluso cuando son culpa nuestra. Siempre va a ser mayor, porque vienen de Él. Como esa hermosa expresión de que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios, ¿no? O sea, nunca lo vamos a poder alcanzar. Por más que uno peque, y grave, recontra grave, siempre su amor, su misericordia van a ser muchísimo más. Van a sobreabundar por encima de nuestros pecados, ¿no? Y aquí lo mismo, siempre sobre nuestro sufrimiento y sobre nuestros fracasos, la alegría va a sobrepasar. Por eso es importante conservar siempre esa mirada bondadosa frente a las personas, que no nos quedemos solo resaltando lo malo de los demás, sino que podamos tener esa mirada donde saco las cosas positivas de las circunstancias que uno le toca vivir. Hay gente que tiene esa capacidad, no todos lo tienen, ¿no? De tomar con humor a veces sus propios problemas, sus propias dificultades, ¿no? A veces pasado el tiempo, claro, en el momento uno no es extraterrestre, ¿no? Nadie lo es. Entonces, bueno, en el momento siempre está la tristeza, la aflicción, pero después hay personas que lo pueden revertir, no se quedan ahí, sino después incluso hacen bromas, ¿no? De sus dificultades o de sus problemas, de lo que le pasó, ¿no? Tienen esa capacidad de humor que hace mucho bien, porque ahora miran lo que les pasó, o su enfermedad, o su dolor, o lo que fuera, lo miran con otros ojos, con un ojo de bondad, también de compasión hacia uno mismo. Bueno, eso hace que nuestro espíritu humano sea iluminado, ¿no? Por esa luz de esperanza y de alegría. La alianza de amor entre Dios y su pueblo es signo y fuente
de la alegría cristiana, que es preparación para la fiesta eterna. Entonces, bueno, vivamos ya esa alianza de amor entre Dios y nosotros, donde siempre la alegría estará sobrepasando los sufrimientos y los fracasos de nuestra vida, como preparación para la fiesta eterna, donde será ese momento sin fin, ¿no?, de cantar nuestras alabanzas a Dios junto a los ángeles y a los santos, ¿no? Por lo tanto, si tenemos que imaginar el cielo, lo tenemos que imaginar como la plenitud de la alegría, donde nada podrá como opacarla. Y nosotros vamos ensayando en esta vida cómo permanecer en esa alegría que Dios nos otorga a través del gozo de sabernos amados, ¿no? Y expresado luego en lo que vivimos. Y dentro de la espiritualidad cristiana, la oración, en la cual experimentamos alegría o se hace más honda la alegría, es la alabanza. Bueno, también, ¿no?, es importante rescatarla, porque a veces, bueno, nuestra oración puede estar solo circunscripta a la súplica, pedir a Dios, a la acción de gracias, que es muy reconfortante, dar gracias a Dios, pero a veces falta, ¿no?, esta alabanza, que es descubrir la grandeza del amor de Dios, ¿no? Te alabo porque sos bueno. La alabanza sería tirar piropos a Dios, ¿no? Porque sos bueno, te alabo. Por las cosas hermosas que creaste, te alabo. Por el sol que nace, te alabo, ¿no? Porque me sacaste de mi tristeza, te alabo. Por la gente que está cerca mío, te alabo. Por eso, hoy también vamos a, como conclusión de este tema de la alegría, vamos a cantar algunas canciones que nos trajo Silvina, pero hay algunos instrumentos que parece que quizás tengamos algunos que ejecutar. Pero bueno, antes quisiera, si quieren un poco compartir algo de lo que resuena de lo que hemos dicho, o hacer algún comentario, o contar alguna experiencia, pueden hacerlo. Si quieren lo podemos contar.